Muy buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Washington TV, desde Washington, D.C., el centro del poder del mundo, señores. Sí, señor, aquí es donde se encuentra Donald Trump comandando el mundo, así decimos nosotros. Mucha gente no le gusta que uno diga eso, pero eso es una realidad. Y hoy tenemos una entrevista bien amena, que es un gran amigo, pues que tengo años que no veo, pero uno de los amigos, así pasen 1000 años, uno cuando los vuelve a hablar es como que si hablamos ayer. Entonces, y es una persona que yo admiro mucho porque siempre anda trabajando, nunca lo he visto sin hacer nada. Siempre anda haciendo algo, inventando algo, viajando y pues yo lo sigo bastante por las redes sociales. Sabe que las redes son chismosas, ¿no? Ahí es donde nos enteramos de todo. Pero bueno, tenemos acá a Miguel Trujman, quien es, voy a leer parte de su currículo porque es un currículo bien extenso. Nació en Caracas el 28 de agosto de 1958, judío practicante, padre de familia deportista, abogado en ejercicio, graduado en la primera promoción de primaria de la hebraica, bachiller del Liceo Moral y Luces, Herzl Bialik, cursos de estudio de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, graduándose en 1984, Universidad Central de Venezuela en Derecho Mercantil, es el posgrado, culminando en 1987 y haber recibido la condecoración Francisco de Miranda por parte del Colegio de Abogados del Estado Miranda. Ha ejercido diversos cargos en la comunidad judía de Venezuela, director de Derechos Humanos de la Fraternidad Hebreica, Bin Navin Ray, secretario general y miembro del Comité Ejecutivo del Centro Social Cultural Deportivo Religioso Hebraica, subsecretario, secretario general, vicepresidente y actual director coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Articulista en diferentes medios de comunicación como el Universal, Nuevo Mundo, el Nuevo Mundo Israelita, Israel Noticias, en la revista En el Tapete y Encuentros Humanistas. Autor del libro ¿Y ahora qué? Nos va a contar sobre ese libro, siendo frecuentemente consultado y entrevistado en medios de comunicación nacionales e internacionales sobre la actualidad del Medio Oriente y la comunidad judío de Venezuela. Bueno, Miguel, no me queda más nada que darte la bienvenida. Después de ese currículo, Gracias, Leonardo, gracias. Bueno, recuerda que creo que una de las últimas veces que nos vimos fue allá en la Universidad en el Carabobo. Creo que era la última noticia, en el auditorio de Última Noticia, de un periódico, no, el periódico El Carabobeño, creo que era, si mal no recuerdo, sí, que teníamos una conferencia que estaba el embajador Julio César Pineda y habían varios conferencistas de importancia para ese momento. Y bueno, primero agradecerte la invitación a tu programa. Yo sé que también te sigo desde que te fuiste a Washington, en la capital de los Estados Unidos, donde, bueno, básicamente es el centro político e institucional de ese tan importante país que, bueno, ya sabemos muy bien en las últimas semanas y meses todas las actuaciones, las actividades que ha tenido el presidente Donald Trump en diferentes partes del mundo, tratar de alguna forma de apoyar, de ayudar a la causa de la democracia en la región, los acuerdos de paz. Bueno, de verdad que se agradece que alguien que está al mando de la primera potencia del mundo pueda de alguna forma trabajar, combatir, luchar para que tengamos un mundo, digamos, más libre, un mundo con mayores posibilidades en función de la dignidad del ser humano. Nosotros aquí desde Venezuela estamos, bueno, trabajando también para luchar y combatir los crímenes de odio, Leonardo. Mañana se celebra, si podemos llamar de alguna forma, la celebración o el arribo del Estado de Israel a su 78º aniversario desde la independencia del Estado el 14 de mayo de 1948. De allá para acá, bueno, como tú bien sabes, y el público que nos está oyendo y viendo en este momento, Israel ha confrontado una serie de guerras desde el mismo momento de su independencia. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes atacaron al Estado de Israel y eso se volvió a repetir después en diferentes oportunidades.
en la campaña del Sinaí, en la guerra de los 6 días, en la guerra de Yom Kippur. Y vemos hoy en día, desde la masacre del 7 de octubre del 2023, cuando hordas de los ministros terroristas Hamas y la Yihad Islámica ingresaron al sur de Israel para masacrar lamentablemente a familias enteras, más de 1.200 personas. Pero vemos hoy en día, Leonardo, después de 2 años y medio de ese conflicto terrible, de esa invasión, donde justamente inclusive mi sobrina está en una fiesta, la fiesta Nova, que se celebraba en ese momento casualmente el 7 de octubre, donde fueron acribillados y masacrados más de 300 jóvenes. Mi sobrina se salvó milagrosamente, la hija de mi hermano. Corrió por más de 2, 3 horas, se cayó desmayada en una trinchera, en un hueco, en un terreno y bueno, pudo salvarse milagrosamente de su vida. Vemos que como hoy en día, después de esa invasión, Israel y Estados Unidos han atacado al régimen teocrático islámico iraní a los fines de evitar pues, de la consumación de lo que sería la instauración y la obtención de una bomba nuclear. Pero Como bien, fíjate, Miguel, disculpa que te sí, interrumpa. Yo sí, ahí, y creo que la narrativa que nosotros hacemos a veces no colabora mucho, porque a mí no me gusta usar la palabra que Israel atacó. Israel sí, no atacó, Israel simplemente se está defendiendo, y eso es lo que, y lo vemos acá en los medios de comunicaciones de Estados Unidos, sobre todo los medios de esa izquierda trasnochada, que tú ves la noticia, entonces siempre tratan de poner a la comunidad judía como que son los malos de la película. Y no es así, la verdad no es esa. La verdad es que Israel todo el tiempo está siendo atacada, asediada, acosada, y Israel lo que hace es defenderse. Lo que hizo el presidente Trump ahorita fue una defensa del mundo occidental, de la forma de vida occidental. Entonces, me gustaría que nos conversara sobre eso, porque creo que tenemos que bueno, aclarar sí. a la gente. No, no, claro, obviamente que recuerda que el mismo nombre del ejército de Israel es el ejército de defensa de Israel. Israel, por supuesto, en todos los conflictos ha tenido una reacción, digamos, de una invasión, de una guerra provocada por los países musulmanes, en primer lugar por los países sunitas y en este caso particularmente por el país chiita más importante que es Irán. Pero sí, efectivamente, aun cuando siempre Israel ha tenido una actividad de defensa, de contraataque, en función de los miles de misiles disparados por Hezbollah del Líbano, por Hamas desde Gaza, los hutíes del Yemen, inclusive en las guerras con Irán del año pasado y este año, en donde Irán lanzó misiles balísticos hacia el Estado de Israel. En este caso particular, en este caso, repito, particular, ha sido una acción, digamos, preventiva de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. O sea, repito, una acción preventiva para evitar justamente la consolidación del arsenal nuclear iraní. Y lo que te puedo decir en este caso particular, de que la reacción del mundo árabe, del mundo islámico, sobre todo sunita, en función de los ataques que ha tenido Irán contra todos ellos, de lo que serían los países del Golfo, los países de la Liga Árabe, eso lo que ha provocado es la unión más férrea y la consolidación de la importancia de los acuerdos de Abraham, que yo considero que se van a incrementar en los próximos meses y en los próximos años. Recordemos que la invasión que tuvo Hamas contra Israel en el 7 de octubre de 2023 tenía como finalidad justamente evitar que Israel firmara el acuerdo de paz con Arabia Saudita, que es el país más importante de la región a nivel, digamos, el mundo islámico. Y creo que lo que ha provocado todo este conflicto es que los países del Golfo vean a Israel como un aliado estratégico en contra de un enemigo común que es el régimen teocrático chiita iraní, Leonardo. Claro, es que y es donde yo siempre converso, pues tú sabes que a mí ahora el tema judío me encanta y siempre me ha atraído y ahorita que estoy estudiando reafirmo pues todo eso que uno piensa que está pasando realmente, pero cómo tú tratas con un vecino que dice que te quieres terminar? Que es lo que ha hecho Irán con ese régimen teocrático. Es decir, tú te imaginas, bueno, mucha gente dice, no, que le faltaba mucho para la bomba atómica. No, señor, ya ellos tenían, creo que eran 60 o 600 toneladas listas
de uranio empobrecido todavía, que no era sino al 30%, pero eso basta como para hacer una bomba sucia, como Sí. para que pueda caer en una ciudad y esa ciudad tenga que quedar como Chernobyl, abandonada por 100 años, por 200 años. Entonces, esa es la realidad. Y ojo, con el apoyo de Pakistán, de China y de otras latitudes, porque no es mentira los negocios que tenía el eje que había, pues el eje de transferencia y transferencia de tecnología, así como lo hizo China y Rusia con Pakistán, también se estaba transfiriendo esa tecnología para Irán. Ahora, ¿qué Sí. piensas tú? ¿Cuál sería la solución para Irán? Porque mientras siga ese régimen teocrático, ellos van a seguir con los mismos objetivos. Bueno, fíjate tú que lo que estamos hablando con diferentes analistas políticos y expertos en Medio Oriente, que a pesar de la devastación que ha provocado Israel y Estados Unidos en las bases militares y diferentes elementos estratégicos en Irán, eh, el mundo chiita define que la resistencia, independientemente del resultado de la guerra, el mismo hecho de la resistencia ya es una victoria. Es decir, repito, si ellos pueden resistir a los embates de Israel, que ha entrado libremente al espacio aéreo iraní, libremente, a atacar libremente porque no hay contraprestación, las baterías aéreas todas fueron destruidas, en fin, el hecho mismo de la resistencia para Irán ya de por sí es una victoria. Y lo vemos ahorita, porque tú ves a Irán envalentonado con todo lo que ha pasado, tú ves a Irán haciendo contrapropuestas absurdas al gobierno de Donald Trump. Entonces, la única forma, digamos, de modificar este sistema es con la caída de los ayatolás, con la caída del régimen iraní, que por lo pronto no lo veo muy claro. O sea, porque sigue siendo el elemento de fuerza, la Guardia Revolucionaria iraní, y que la población, ante el temor de la masacre que ya ha provocado este régimen en los últimos meses, con más de 30.000, 40.000 víctimas civiles en las calles de Teherán y otras ciudades de Irán, creo que al mantenerse la Guardia Revolucionaria iraní al frente del régimen teocrático, es complicado la caída, que sería, desde mi punto de vista, la única forma de que haya, digamos, un equilibrio y una paz real, duradera en el Medio Oriente. Así que estamos a la expectativa. Ahorita Donald Trump está viajando a China, justamente el día de ayer, si mal no recuerdo, viajando a China con los diferentes CEOs de las grandes empresas norteamericanas, repito, con Elon Musk, entre otros, para llegar a acuerdos estratégicos con China. Porque el mundo está dividido, Leonardo, lamentablemente de forma ideológica, de un bando y de otro. Pakistán es un régimen islámico radical también y por supuesto apoya a Irán. En cambio, la India, que es la contrapartida de Pakistán, apoya a Israel. Entonces, el mundo, como bien sabemos, Bielorrusia, Rusia, Irán, están en un polo determinado, inclusive China también formaría parte de este polo, en contraposición del mundo occidental, un mundo occidental cada vez más disminuido, porque Europa lamentablemente se está apartando de los valores éticos y morales que sustentan la civilización judio-cristiana, los valores de la libertad, los valores de la fraternidad, los valores de la ética, y están más dispuestos a apoyar la inmigración masiva descontrolada, a apoyar regímenes, digamos, totalitarios, dictatoriales, teocráticos, y vemos como también se aparta un poco de Israel, inclusive de los Estados Unidos. Así que es una situación bien compleja lo que vimos en la actualidad en función de las narrativas en contra de, sobre todo, Israel, que no buscan el apoyo, Leonardo, del pueblo palestino, ni mucho menos. La narrativa tiene un objetivo fundamental, el aislamiento, la demonización y la deslegitimación del Estado de Israel, para apartarlo de las naciones que conforman el mundo occidental, inclusive las Naciones Unidas, que en este momento tiene 195 países, si mal no recuerdo, pero por supuesto en el mundo hay muchos más países, hay como 205, 206. Gran parte de ese contingente de las Naciones Unidas, de los países, son regímenes dictatoriales, teocráticos, no democráticos, más de 130 países. Por lo tanto, que las votaciones que se dan en las Naciones Unidas
son votaciones que están todas alineadas a un eje determinado. Vemos como Irán, justamente en estos días, se le ha nombrado una comisión por los derechos humanos, una comisión por la defensa de la mujer, cosas increíbles, insólitas, en un régimen que justamente es todo lo contrario de lo que se quiere patrocinar en una organización que ha perdido prestigio, ha perdido fuerza y ha perdido vigencia a nivel mundial, Leonardo. Y bueno, es que si sacamos la cuenta de cuántos muertos llevan los últimos 4 meses, 5 meses, son 47.000 muertos ejecutados, ¿no? Pues recordemos cómo ejecutan ellos a las personas y nadie ha tenido control de eso. Y cuando sacamos la cuenta en estos 47 años, yo no sé, yo creo que supera las 200.000 personas. Es decir, simplemente por pensar diferente, y es un régimen teocrático que para los que no saben, es un régimen que es controlado por la religión y los chiitas son una de las ramas más radicales de los musulmanes. Recordemos que también son tres ramas que existen. Los sunitas, bueno, ellos también tienen tuvieron su problema, pero entendieron pues que había que convivir porque Israel, y es lo que mucha gente se pregunta, Israel está en el medio de donde, en una tierra que ni siquiera es fértil y es una de las potencias mundiales en su economía. ¿Y cómo hacen ustedes eso? ¿Cómo han logrado ustedes en donde nada nace, ustedes hicieron que nacieran flores, que nacieran árboles, que floreciera una nación? Bueno, Leonardo, yo he estado en Israel 15 veces y lo que te puedo decir es que cuando tú vas en el avión y estás atravesando ya para aterrizar, tú ves a Israel que es todo verdecito y alrededor lo que por ejemplo es Egipto y los países, digamos, limítrofes, es todo marrón. O sea, ya por ahí te puedo decir, pero Sí, no, cuando, hay fotos de esas, sí, sí, yo las he visto. cuando Israel, bueno, por supuesto, después de la expulsión de los judíos de Judea por el Imperio Romano en el 135, a pesar de que había un decreto de muerte a los judíos que se mantuvieran en Judea, siempre hubo vivencia judía en Jerusalén y en lo que era Israel en la época del Imperio Romano, ¿no? Que se llamaba Judea, Judea por los judíos, obviamente. Pero por supuesto ese territorio fue dominado por diferentes imperios, ¿no? Inclusive los turcos estuvieron ahí por 400 años. Dominaron todo ese territorio. Y después vino el mandato británico que lamentablemente volvió a recoger el tema palestino. Y ahí viene la confusión, porque ahí nunca existió un pueblo o un Estado palestino. Era una región que los romanos para, digamos, destruir todo lo que es el bagaje cultural y judío, nombró Palestina ese territorio. Y los británicos retoman ese nombre y ahí viene la confusión, pero es un nombre de una región, ¿ok? Lo que te puedo decir es que cuando las Naciones Unidas en el año 47 dividen a esa región en dos territorios, uno para los judíos y uno para los árabes, el territorio que le tocó a los judíos era desiertos y pantanos. Te voy a decir algo, Tel Aviv, Leonardo, era un pantano. Tel Aviv era literalmente un pantano, lleno de mosquitos, lleno de paludismo, lleno de todo tipo de enfermedades. Bueno, a través del trabajo de pico y pala, las personas que fueron llegando en las oleadas de migración en 1910, en 1920, para Israel, bueno, se ha convertido en lo que es hoy. Y por supuesto, el tema al principio, el tema de la agricultura, que ya, pues, ya traspasó otros escenarios, digamos, estratégicos, científicos y médicos, pero al principio lo que se hizo famoso a nivel mundial fue el cultivo gota a gota, en donde cada planta, por supuesto, tiene una origen diferente, como decimos nosotros, unas raíces diferentes. Y entonces se le daba la gota que correspondía a cada planta específica. Bueno, eso se hizo revolucionario a nivel mundial y ese trabajo con la escasez de agua que hay en la región, por encontrarse en un desierto, pues se hizo, digamos, viral, cómo se plantaban y cómo se cultivaban y cómo se alimentaban esas plantas. Hoy en día, Leonardo, prácticamente el 70-80% del agua que se consume en Israel es agua de mar, agua que viene desalinizada. La principal empresa desalinizadora en Israel es la más importante del mundo. Y Israel tiene agua no solo para consumo, sino para exportar.
Estamos hablando de un territorio, Leonardo, de poco más de 20.000 kilómetros cuadrados, rodeado de enemigos y en pleno desierto. Entonces, Israel saca agua del aire. Creó hace varios años, 3, 4 años atrás, unas máquinas que extraen el agua del oxígeno y tú la puedes consumir en diferentes partes de Israel, bien sea, son máquinas que están en las calles y te pueden dar agua caliente, agua fría. Te Yo la repito, conozco. agua que obtienen del oxígeno, del H2O, ¿ok? Extraen el agua y para consumo humano. Entonces, también, por supuesto, yo recuerdo ya cuando yo fui la primera vez en el 81, ya todas las casas en Israel, los edificios tenían paneles solares, porque imagínate, el sol incandescente de 40, 45 grados era aprovechado como energía importantísima de electricidad que surtía a gran parte de las ciudades en Israel. O sea que lo que ha hecho Israel es básicamente aprovecharse de unos recursos que otros países de repente para ellos son imposibles vivir o convivir en ese escenario. Israel los aprovecha en su máxima expresión, no solo para su consumo interno, para el consumo humano, para el consumo animal, para la agricultura y para la industria. El agua que se usa en las viviendas, Leonardo, se reusa nuevamente para la agricultura y para la agroindustria. O sea que es agua que se usa y se reutiliza. Se aprovecha dos veces, en dos oportunidades Imagínate, diferentes. imagínate. O Fíjate sea que, que, y ahí tengo una pregunta que también la gente se hace. En Irán existía una de las comunidades más grandes de judíos. sí. ¿Qué ha pasado con esa comunidad? ¿Tú crees que una vez que cambie el régimen, que yo estoy seguro que la única solución que hay es que cambie el régimen teocrático, ¿tú crees que esa comunidad judía está allí todavía o va a volver? Bueno, cuando en diferentes guerras del siglo pasado, empezamos por la guerra de independencia en el 48, casi 1 millón de judíos tuvieron que salir básicamente corriendo con lo que tenían puesto los países árabes, dejando todas sus propiedades, sus comercios, sus cuentas bancarias. En Irán pasó igual, pero hay una comunidad todavía que queda en Irán, pero es una comunidad que, por supuesto, para mantenerse ahí, tiene que ser una comunidad que se manifiesta antisionista. ¿Qué significa antisionista? Significa que no está a favor del Estado de Israel. Porque el sionismo, que lo quieren poner como un movimiento de apartheid, un movimiento malvado, maléfico, el Movimiento sionismo político. el sionismo es un movimiento básicamente de liberación del pueblo judío. Un sionismo lo que representa es como todos los pueblos del mundo que anhelaban retornar y tener su estado propio en su tierra ancestral. Y eso fue la inspiración de Theodor Herzl a finales del siglo XIX, cuando en la Convención de Basilea expuso lo que sería el movimiento sionista, que efectivamente y milagrosamente vuelve a su tierra ancestral después de casi 2 milenios de expulsión por el Imperio Romano. O sea que el movimiento sionista es un movimiento político que tiene como finalidad únicamente el retorno a Israel. Y por supuesto, hoy en día, que ya el Estado de Israel es un Estado consolidado, es una potencia mundial, ya el movimiento sionista lo que significa es el apoyo restricto a la existencia y a la legitimidad del Estado de Israel. Eso sí, simplemente. Lo que pasa es que lamentablemente hay inversiones millonarias en universidades, en movimientos de todo tipo, para malponer, En la para crear una media, narrativa falsa. en la media, en el mismo Sí, Internet, que una de las cosas que hace Washington TV, Miguel, y fue por la cual nació, uno de los objetivos por los cual nació, es para rescatar la verdad. Porque si tú te pones a ver medios aquí, a veces tú lo que escuchas es que Trump es malo, que Trump, pero mira, Trump tuvo la valentía de hacer lo que no ha hecho nadie en el mundo. Trump, aunque la gente no lo crea, está defendiendo el derecho a que la gente tenga propiedad privada, a que la gente pueda ser libre, decidir dónde comer, dónde ir. Eso es lo que se está defendiendo en esa batalla que está dando Israel y Trump, porque no es sí, solamente el presidente Trump, también lo está haciendo el pueblo de Israel. Está sí, poniendo su bueno. gente, su sangre. Lamentablemente, Leonardo, vemos las grandes cadenas de televisión, las grandes cadenas, Dios mío, CNN, CBS, las cadenas londinenses, la BBC de Londres,
oye, como una narrativa antisionista, antijudía, anti-Israel, pero constante, eh, dando información falsa, que después tienen que revertir. O sea, pero claro, lo que queda en la imagen de la gente, en la mentalidad, en el consciente de la gente, es la primera información que tú das. Después, cuando tú la reviertes, cuando tú dices me equivoqué, estos no son los datos, ya eso perdió relevancia, porque lo que queda, como te digo, en el psiquis consciente de la humanidad es la primera información que sale en letras grandes. Israel asesinó no sé cuántos niños, Israel bombardeó y después se descubre que no fue Israel, o que los datos no son los que son. Y lamentablemente esa grande cadena de televisión, igual que malponen a la administración de Donald Trump, también malponen a Israel como el principal aliado que tiene Israel en el Medio Oriente, que es Estados Unidos. Todo es una cadena en las universidades, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Es impresionante cómo apoyan regímenes totalitarios que justamente lo que hacen es masacrar a los ideales y combatir a los ideales que estos grupos supuestamente de defensores de los derechos humanos, de las feministas, del área verde, de lo que sea, apoyan a estos grupos radicales que van contra de lo que justamente los valores que ellos defienden como elementos de defensa de los derechos humanos. Es una contradicción, una paradoja total, Leonardo, lo que está pasando en el mundo. Pero yo creo y estoy convencido de que al fin de cuentas siempre la verdad saldrá a flote. Siempre la verdad tendrá la garantía y la fuerza de salir robustecida, fortalecida, como ha hecho Israel con los países de la región que ahora apoyan y se defienden conjuntamente con un país que en principio hace 3 décadas atrás era su enemigo acérrimo. Así que yo soy, mira, en total yo soy optimista. El mundo hoy en día, a pesar de lo que vemos, porque también nos dejamos influenciar por todo lo que vemos en las redes sociales. Entonces, claro, es un bombardeo constante, pero ¿cuánta gente realmente está a ese lado del río? ¿Cuánta gente apoya a Irán realmente en el mundo? Son grupos que inclusive están pagados, son monedas de cambio en ese escenario. Así que yo veo, Leonardo, esperemos Dios mediante que las cosas, digamos, vuelvan nuevamente al redil, que la democracia se imponga, que Israel y los países de la región que quieren la paz logren llegar a acuerdos estratégicos para defenestrar las ideologías que quieren justamente todo lo contrario, evitar el acuerdo de paz con Arabia Saudita, evitar el acuerdo de paz con el Líbano. Vemos cómo el presidente del Líbano quiere llegar a un acuerdo con Israel y Hezbollah, igual que Hamas en Gaza, Hezbollah también está en contra. Y es una cosa elemental que lo vemos día a día. Es una cosa que la humanidad debe constatar porque es lo que se ve a simple vista. No hay que ser un experto para esa materia, Leonardo. Claro, es que fíjate, mira, muchas de las cosas, es decir, incluso los malos, cuando ayudan a los malos, sufren las consecuencias. Ahí estás viendo por primera vez, vi yo, ojo, y como ser humano, pues uno tiene debilidades y no te voy a negar que me entró un fresquito cuando vi las grandes colas en China para echar gasolina. Porque Irán amenazó con que iba a cerrar el estrecho de Hormuz. Lo cerró. ¿Y a quién perjudicaba más eso? A la propia China. ¿Cómo está la economía china ahorita? Reventada porque los precios del combustible lo tienen reventado. Bueno, por varias situaciones. Antes compraba Sí. petróleo en otro lado a $30 y ahorita lo tiene que pagar 100, $112. Pero eso es bien importante que la gente lo entienda. El bien tiene un solo color. El bien no tiene que ser tonalidad, es decir, si usted apoya al bien, usted tiene que estar con el bien en toda su extensión. Y es lo que yo le digo a la gente cuando yo converso con las personas. Pero si usted cree bueno, y lo decían en Irán, no, eso, Irán es muy avanzado, aquí no va a pasar eso. Y tú te recuerdas, las mujeres en Irán, antes de que llegara este régimen, tenían libertad, podían vestirse como quisieran, y ahora, ¿cuál es el resultado? Entonces, es lo que yo le digo a la gente. Ahorita se está dando una batalla cultural, una batalla donde se está defendiendo la forma de vida occidental. ¿Y quiénes están dando esa batalla? Pues la está dando el presidente Trump y la está dando el pueblo israelí. Porque incluso Europa tuviste la posición que tomó, una posición muy cómoda, una posición se desentendieron igualito como con el caso de Ruanda, como lo hizo Bélgica y Francia.
Y después, ¿cuál fue el resultado en Ruanda? 1 millón de muertos en un mes. Entonces, eso no es la primera vez que pasa, pues, pero siempre va pasando. Ahora, ¿cómo está la comunidad judía en Venezuela? ¿Qué está haciendo? Cuéntame un poco para que... Bueno, la comunidad judía de Venezuela, como toda la población venezolana, se ha reducido considerablemente, ¿no? Recordemos que más de 8 millones de venezolanos han salido del país en las últimas décadas. Igual la comunidad judía se ha reducido, pero una comunidad muy vibrante, una comunidad muy activa. Y lo que sí te puedo decir, que aquí no, en Venezuela no hay problema de antisemitismo, ni del gobierno, ni de la oposición, ni de la población, de ningún factor. O sea, aquí lo que el gobierno nacional pues sí ha mantenido una posición, digamos, de apoyo al mundo islámico, al mundo palestino, en contra de Israel. Pero a nivel, digamos, de lo que es la comunidad no ha confrontado, repito, problemas de antisemitismo, que uno pueda monitorear, que uno pueda decir, bueno, mira, tenemos este tema que es grave, tenemos... No, no, no. La verdad que tenemos una vivencia normal de nuestra fe en las sinagogas, en los centros educativos, en los centros comunitarios. Aquí la comunidad vive plenamente su fe judía, Leonardo. Eso te lo puedo decir con total claridad. Para evitar confusiones de todo tipo. Sí, sabemos obviamente que el gobierno venezolano ha mantenido una posición radical en contra de Israel, pero eso no ha tenido como consecuencia situaciones peligrosas para nuestra comunidad, que se mantiene, como te digo, activa, vibrante, en su día a día normal, cotidiano. Inclusive el gobierno provee a nuestra comunidad de la seguridad en las fiestas como Yom Kippur, Pesach, Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia, en fin, todas las fiestas, las grandes fiestas que tenemos en la comunidad. En ese aspecto, y vemos también como que este proceso que vimos ahorita, pues, como se le dice, el nuevo momento político de Venezuela, a ver cómo va trascendiendo en función de los planteamientos que ha hecho Donald Trump y las fases 1, 2 y 3, en función de llegar a una elección donde el pueblo venezolano en forma libre, espontánea, pueda definir el futuro del país en una situación, digamos, totalmente diferente a la que hemos vivido hasta ahorita, donde se puedan plantear situaciones y expresar situaciones con total libertad, sin temor a consecuencias que puedan recaer sobre tu integridad física o familiar, Leonardo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo veo Venezuela creciendo muchísimo, veo mucha gente retornando, veo que el país se va a recuperar y esto lo digo ¿por qué? Bueno, porque está el presidente Trump de por medio, pues creo que él está haciendo un trabajo, ya hay la experiencia de cómo recuperar democracias y no cometer errores que se cometieron en otros países cuando se trató de hacer transiciones y pues yo soy positivo con respecto al futuro de Venezuela y pues tú has apostado a Venezuela toda la vida, tú no sales de allá, tú vives allá y Correcto. estás allá. Y bueno, de verdad que Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por ser mi amigo. Es decir, ya tenemos unos cuantos años y seguiremos adelante en la reconstrucción de nuestro país. Y pues un saludo a toda la comunidad judía allá en Venezuela. Y pues de verdad que estoy muy contento con este programa. Es un programa académico, un programa que ilustra a la gente. Y pues te dejo para que te despidas. Gracias, Leonardo. Gracias por todos tus conceptos. De verdad que aquí estamos de alguna forma también dando la batalla desde Venezuela. Yo soy articulista, entrevistado constantemente, inclusive tengo una entrevista en Brújula Internacional por la independencia del Estado de Israel, donde expreso libremente nuestra posición en favor de la coexistencia, la fraternidad y la paz, y en contra de los crímenes de odio. Y me refiero no solo al antisemitismo, me refiero al racismo, a la xenofobia en líneas generales. Así que el combate es para que tengamos un mundo más fraterno, Leonardo, un mundo mucho mejor para nuestros hijos, nuestros nietos y para las generaciones futuras. Un gran Qué bueno. abrazo. Qué bueno. Bueno, mira, te informo que ya Brújula Internacional está en Washington TV también. Ah, qué Bueno, bueno. bueno, Miguel, nos Un veremos abrazo, pronto Leonardo. por allá. Cuando llegue a Caracas te llamo para que nos tomemos un cafecito. Seguro, con Bueno, todo gusto. Un muchísimas abrazo gracias. fuerte. Muchísimas Saludos. gracias. Hasta luego.